Buenas tardes, vamos a dar otra explicación, continuando con el libro del Génesis. El guión cuarto es largo, yo espero, que a finales de esta semana, como muy tarde, comienzo la siguiente, lo terminemos. Y vamos a dar ya algunos pequeños saltos, porque claro, hemos hecho la exégesis exhaustiva de los capítulos 1 al 4. Todo no lo podemos seguir a ese ritmo. Mirad, el capítulo quinto, prácticamente, sí, el capítulo quinto entero, lo que habla de la expansión de la descendencia de Abraham a través de ese esquema de genealogías tan característico que hemos visto en el libro del Génesis, es lo que tradicionalmente se llamaban los patriarcas antediluvianos. Y bueno, pues de una manera muy esquemática se nos va ofreciendo el progreso de la humanidad y el cumplimiento de la orden de crecer y multiplicarse con un esquema de 5 pasos: el nombre y la edad del patriarca, del epónimo en este caso, eh, del padre, la edad que tenía cuando nació el hijo y el nombre de este. Esto lo tenéis bastante bien en Jean-Lur, o sea, nombre y edad del padre en el nacimiento del hijo y nombre del hijo. Esa es la solución que tenemos los patriarcas antediluvianos. Duración de la vida del padre después de que el hijo nació. Fulanito engendró a Menganito cuando tenía tantos años, y después de haber engendrado a Menganito vivió tantos años, ¿no? Eso es lo que tenía el esquemita en Lur. Que engendró hijos e hijas, eso es un dato que aparece muchas veces. ¿Cuál fue la edad final? Bueno, y la edad final de su vida fue tanto tiempo y después murió, que es lo que es el esquema, ¿no? Y finalmente la noticia de la muerte. Bueno, todo este esquema de progresión tiene un dato curioso que a la gente le suele llamar la atención, y es la longevidad enorme de estos patriarcas. Cabe decir, y aquí creo que el cuadernillo de Lur está bastante bien, por cierto, hay algunos aspectos de Lur que yo sigo y otros que no sigo, quiero advertirlo. Por ejemplo, en el tema de Génesis 3 hay algunos aspectos de lo que él llama la salta de la sabiduría que yo estoy de acuerdo, y otros muchos que no. En la explicación que yo os he dado veis exactamente a qué aspectos yo me ciño y cuáles tomo de otros puntos. Bueno, pues aquí voy a tomar parte de Lur y parte no. Él tiene un cuadrillo interesante en el cuaderno, para los que lo tengáis, y para los que lo tengáis, perdón, y para los que no lo tengáis, os lo digo yo. Eso que llamamos la longevidad mítica en el Próximo Oriente Antiguo. Si nosotros tomamos una fuente extrabíblica, como son la lista de los reyes sumerios, que nos la ofrece Beroso, recordad aquel sacerdote babilonio del siglo III, del que hablábamos nosotros, esas introducciones áridas sobre la materia, ¿no? Este famoso Beroso nos ofrece una lista de los reyes sumerios. Del hablaba, por ejemplo, Ska o Blenkim, hoy también habla Jean-Lur. Bueno, pues estos reyes tenían una duración, una longevidad muchísimo más elevada que la de los patriarcas antediluvianos bíblicos. ¿Dónde va a parar? Esta gente vivía milenios, son unas cifras tremendamente exageradas. Los más conocidos entre ellos pues son Enmeduranki o incluso Ciusudra. Hay una serie de nombres de estos reyes, pues duraban muchísimo, duraban milenios incluso, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se debía esta longevidad? Bueno, pues esta longevidad en la literatura mesopotámica normalmente estaba relacionada con cierto parentesco entre los dioses, con ciertas concesiones de los dioses a los hombres. Por ejemplo, cuando Utanapistim sobrevivía al diluvio que aparece en los textos mesopotámicos, es premiado con la inmortalidad por los dioses. Esto lo podemos encontrar en la epopeya de Gilgamesh. Es decir, que estos seres pues eran gratificados con una vida amplia por los dioses, o bien tenían también una especie de parentesco semidivino, que también es un motivo muy propio en la mitología antigua, tanto en la próxima oriental como en la mitología incluso clásica greco-latina, ¿no? Recordad Aquiles, semidios, ¿no? Bueno, pues esto viene al punto para comentar un pequeño pasajito que sí traigo yo en el guión, que es el episodio de los seres divinos con las hijas de los hombres, Génesis 6, 1, 8. Es un texto que pertenece al escritor no sacerdotal. ¿Y qué hay aquí? Bueno, pues el autor ha cogido y ha desmitificado todos estos aspectos de los relatos mesopotámicos, toda esa idea de la pseudodivinidad de algunos humanos. Él la ha desmitificado y la transforma en un trastorno de la condición del hombre creado por Dios. Es decir,
Tras la transgresión de la primera pareja y después del primer fratricidio perpetrado por Caín, el hombre se enfrenta pues, a esa tarea que el Creador le encomienda, así, traducir el proyecto divino en la historia cotidiana de los hombres, en la vida común de los hombres, ¿no? Pero claro, es una tarea difícil, es una tarea ardua, y además aparece la tentación siempre acechando a la vuelta de cada esquina. Y este texto, para el autor, es la primera tentación a la que el hombre se enfrenta, que es un desliz que tiene relación con la búsqueda, digo yo en el guión, de la inmortalidad. El conflicto aparece en toda su crudeza cuando la humanidad prolifera. Y aparecen unos seres llamados los Ben Elohim, los hijos de los dioses, que de repente pues se prendan de las hijas de los hombres y toman las que les agradan. Igual que en otros relatos bíblicos, los hijos de los dioses son seres celestiales inferiores sometidos a Yahvé. Recordad lo que yo dije de la corte celestial en el comentario al capítulo 1. Ya no son otros dioses de los panteones mesopotámicos, sino que son seres inferiores sometidos a Yahvé. Aquí el autor los ha transformado en un instrumento útil para plasmar la búsqueda de la inmortalidad por parte de los seres humanos, de manera que las verdaderas protagonistas del relato son las hijas de los hombres, no son los hijos de los dioses, porque las hijas de los hombres en este caso representan a la humanidad. ¿Qué ocurre con la humanidad? ¿Cómo ha reinterpretado él esas aspiraciones míticas de los textos mesopotámicos? Bueno, pues la humanidad es portadora de vida, pero de vida divina, porque posee el aliento de Yahvé. Pero experimenta un deseo irrefrenable de prolongar ese aliento, esa vida terrena, ¿no? Como digo, un deseo irrefrenable de transgredir las fronteras de su estatuto criatural, de ir más allá de su ser criatura. Eso que en los mitos mesopotámicos era el entrar en la esfera de los dioses, el emparentar con ellos, ¿no? Pues eso sería transgredir el estatuto criatural de los hombres. Aquí el autor no habla propiamente de una falta, de un pecado, sino de un desorden. Debería ser un desorden. De hecho, algo que está escrito en el corazón de la humanidad. Es decir, hay una contradicción interna dentro de cada hombre entre su dependencia radical del aliento de Yahvé para poder vivir. Si le retirara Yahvé el aliento, expirarían, y su deseo de inmortalidad, en este caso autónoma. Es decir, ellos dependen del aliento de Yahvé y saben que tienen que volver al polvo, pero desean ser inmortales. Tened en cuenta que en esta época la doctrina de la resurrección de los muertos no se da en la literatura bíblica hasta que eso no aparezca en el horizonte, en perspectiva. Ya en los libros de los Macabeos, el hombre no verá suplido ese anhelo. Entonces hay una tensión entre el estatuto criatural, el hombre que tiene una vida limitada, dependiente de Yahvé, y que la perderá y volverá al polvo, y su deseo de que esa vida no termine. En el fondo, y esto no lo tengo en el guión, pero os lo añado yo, hay una cuestión latente, que es también propia de la literatura próximo oriental. El emparentar con los dioses está muy relacionado también con las capacidades y las habilidades de los hombres. El hombre como homo faber, como ser tecnológico, es capaz de descubrir saberes o de inventar herramientas. Y esto no está al alcance de todos. Ahí están los descubridores y los que usan los descubrimientos. Entonces los hombres de la antigüedad pensaban que las artes, los oficios, las ciencias, la capacidad para trabajar los metales, la capacidad para producir hierbas medicinales, muchísimas de esas capacidades no las había adquirido el hombre por su cuenta, sino que en realidad eran fruto de hibridación de hombres con seres celestes. De hecho, esa idea que aparece, que es muy mesopotámica, vuelve a entrar por la puerta falsa en el judaísmo a través de la literatura apocalíptica, fundamentalmente a través de los ciclos de Enoc, de manera que él transforma a esos seres celestes en ángeles. Uriel, hay toda una serie de nombres de ese tipo, ¿no? Una serie de nombres angélicos, todos ellos terminados en él, que bueno, pues que van a ser ángeles caídos, que van a unirse con mujeres y les van a enseñar esos oficios específicos, ¿no? Salatiel, en fin, hay una serie de nombres de ángeles que van a ir enseñando todos esos oficios. Como digo, el manejo de los metales, las artes curativas, las artes textiles, un sinfín de cosas. Todo el ciclo de Enoc, que en realidad fue tan importante que se escribió en 5 libros, constituyó un auténtico pentateuco alternativo dentro de la apocalíptica judía del cambio de era, pues
Esa idea que los libros de Enoch transmiten era algo que había calado muy hondo en el Próximo Oriente Antiguo y que este pequeño texto de Génesis desmitifica. Ahí no hay ninguna subsigia, ningún matrimonio de seres celestes con hijas de los hombres. No hay manera de emparentar. Dios pone un límite al estatuto de criatura del hombre. Es decir, la reducción de la vida, en realidad, ni siquiera aparece en el texto como un castigo divino, sino como una constatación. El hombre no tiene una duración de vida ilimitada como la tiene Dios. El hombre aspira a ser inmortal, pero no lo es. El hombre es mortal. Eso es lo que constata el autor. Ese es el estatuto teológico de la humanidad. Solo que el autor, en estos momentos, no tiene la clave para ver cómo puede acceder el hombre a la inmortalidad. Eso, dentro de la pedagogía bíblica, el camino se abrirá más adelante. Él solo constata que el hombre es un ser criatural y que no puede, por muchos esfuerzos que haga, adquirirlo. Y que todos sus intentos, que ahí se ven plasmados con el vehículo expresivo o narrativo de esas uniones de los seres angélicos con las hijas de los hombres, que todos esos intentos pues siempre están destinados a ser baldíos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería lo que respecta a este pequeño textito del que hemos hablado. Entramos ya en el meollo grande de la cuestión, que es el relato del diluvio. El relato del diluvio tiene a su base también relatos mesopotámicos. Hay autores que piensan que en el inconsciente colectivo del Próximo Oriente quedó el recuerdo de una catástrofe de esas características. Sea como fuere, el texto bíblico ha reinterpretado completamente y ha cambiado todo el paradigma teológico del diluvio que aparece en los textos mesopotámicos. Nosotros tenemos un relato del diluvio en Génesis que abarca los capítulos 6 al 9, pero que consta de dos relatos. El relato no sacerdotal y el relato sacerdotal. Yo os pongo en el guión la secuencia que tiene este relato. Sería Génesis 6, 5, 8, 7, 1, 10, 12, 17, 8, 2, B a 3a, 6 al 12, después los versículos 20 al 22. Ese sería el relato no sacerdotal del diluvio, que constaría de un prólogo. El prólogo abarcaría los versículos del 5 al 8 del capítulo 6 y estaría culminado por un epílogo que abarcaría los versículos 20 al 22 del capítulo 8. El prólogo y el epílogo son muy importantes, como en cualquier narración, porque dan el tono al relato. ¿Cómo se articula esta tragedia del diluvio? Bueno, en primer lugar, se diferencia del diluvio mesopotámico en que los dioses no pretenden acabar con los hombres porque son seres molestos, ruidosos y que les incordian, que es lo que ocurre en los textos mesopotámicos. Aquí en este caso lo que Yahvé constata es el mal inscrito en el propio corazón del hombre. Fijaos bien que ese mal inscrito en el corazón del hombre también es una causa que no he mencionado antes de la reducción de la vida. Para los antiguos mesopotámicos, los primeros antepasados tenían una gran longevidad porque estaban muy próximos a los dioses y emparentaban con ellos. Y se iba reduciendo a medida que la distancia con los dioses disminuye. Para el autor bíblico, la longevidad se va reduciendo a causa de la progresión del mal en la tierra. A mayor progresión del mal, menor longevidad de los antepasados. Bueno, el caso es que Yahvé constata el mal inscrito en el propio corazón del hombre y ve que no tiene otra solución que aniquilar al ser humano y al resto de los seres vivos. Es decir, no tiene más solución que deshacer completamente su obra, hacer una especie de creación. El epílogo es una paradoja porque resulta que Yahvé reconsidera este juicio. Es una cosa curiosísima. Viendo que la realidad humana no puede ser cambiada, como ocurre en el versículo 21 del capítulo 8, resuelve aceptarla y asegura a la humanidad los medios de subsistencia, prometiéndole no volver a maldecir más nunca al suelo, no exterminar a ningún ser vivo, no volver a cambiar el curso de las estaciones, o sea, dejarlo todo como estaba. Se trata, por tanto, del restablecimiento de un lugar de vida para los seres humanos. O sea, tenemos dos extremos que forman el marco del relato. Una decisión aniquiladora y, paradójicamente, una decisión de decir, vale, no puedo solucionarlo con la aniquilación del hombre,
voy a dejarlo como está, pero no es dejarlo como está, diría, bueno, para confirmar que el hombre sea malo, no. Ya irá buscando planes, el B, el C y el D, para tratar de encontrar acciones redentoras para el hombre. Esto no se plasmará en Génesis, se plasmará cuando llegue la plenitud de los tiempos, claro, pero de momento Yahvé nunca dejará de buscar soluciones para transformar al hombre. Bien, esto, como digo, es el marco. Bien, la imagen de Dios está marcada por un fuerte antropomorfismo, como no podía ser menos en todos estos ratos no sacerdotales. Y es llamativo ese epílogo, ese colofón en el que Yahvé cambia de idea. Rara vez en la literatura bíblica Dios lo hace, no suele cambiar de proyecto. Tenemos algunos ejemplitos: Éxodo 32:14, que os sugiero su lectura, Jeremías 18:8-10, Jonás 3:10, perdón. Pero es muy raro que quien te pone, no es Juan, es Jonás el texto que os estoy ofreciendo. Está mal la abreviatura, en el guión pone Juan, pero tendría que poner Jonás. Bien, es difícil, como digo, que Yahvé se decante por no llevar a la práctica un plan ya trazado. Solamente ocurre aquí, y en un único ejemplo, como es 1 de Samuel 15:11 y también el versículo 35. Es decir, Yahvé tiene un plan trazado, una idea fija, y de repente cambia de opinión. Eso solo ocurre aquí y en ese texto que os he citado, que tenéis en el guión. Después del diluvio, Yahvé transforma su parecer completamente. Para el narrador, pone en boca de Yahvé un discurso según el cual el diluvio ha sido un error porque no consigue cambiar a la humanidad. Y Yahvé se percata de ello. La destrucción completa no es la solución. Se resigna a aceptar la realidad, pero no es una mera resignación, tiene que sacar sus consecuencias. Por tanto, no aparece un Dios, el Dios soberano al que nada se le escapa. Casi sería un Dios que saca consecuencias y aprende. Estos cambios de Yahvé no expresan en realidad el ser propio de Dios, sino lo que expresan es la interrogación del autor bíblico frente a una serie de realidades que él no llega a comprender. El autor bíblico no tiene la mente de Dios, por tanto no habría un Dios que se planteara cosas, que aprendiera, que desconociera cosas, pero ese desconocimiento, esa perplejidad, en realidad lo que reflejan es la mente del autor, que hay una encrucijada de la que él no puede salir. Por una parte tiene un Dios creador y justo, pero por otra una criatura humana irremediablemente inclinada al mal. ¿Cómo se concilia el Dios bueno con el hombre que hace el mal casi siempre? Entre estas dos facetas de la realidad no hay adecuación, y en su fe monoteísta el narrador no dispone para resolver este enigma del recurso que le ofrecía a los mesopotámicos el politeísmo, es decir, el conflicto del bien y del mal se transfería al mundo de los dioses, con Dios es bueno y Dios es malo. Aquí no, aquí solo hay un Dios bueno. El conflicto del mal queda totalmente descarnado y no encuentra solución. Se plantea la cuestión de la coherencia de Yahvé consigo mismo, una cuestión que va a ser candente en libros como Job y Cogelet. Pero él no tiene una respuesta teórica para esta pregunta. Como hace siempre, su respuesta va a ser práctica. El mal en el hombre creado por Yahvé sigue siendo enigmático. Él no entiende por qué esa criatura que procede de un Dios bueno en realidad tiene malas acciones. Eso se irá viendo. El curso de la revelación dará más soluciones, pero él no las tiene. Así que lo que hace es asumir eso, pero abrir una puerta. ¿Cuál puerta? La de la salvación mediante la elección gratuita y la promesa. Él constata algo. Dios es bueno, el hombre muchas veces es malo. Pero Yahvé siempre tiene un portillo abierto a la esperanza, porque siempre está viendo una vía de salvación para los hombres a través de la elección gratuita y de la promesa. En este caso se centra en Noé. Si nosotros vemos la expresión de Génesis 6:8, veremos que dice: Noé encontró favor a los ojos de Yahvé. Esta expresión no subraya el mérito de la persona, sino la gratuidad del favor que le han concedido. Del mismo modo, el que Yahvé le diga: te veo justo ante mí, no implica la salvación de Noé por su justicia. Cuando Yahvé ve a alguien, es que tiene para él un proyecto salvífico. En este caso, ve a Noé entre los demás y lo escoge
para que sea justo y justificador, no por el hecho de serlo, me explico. Es decir, Noé, en principio, no tiene unas cualidades y una justicia, una bondad que le hagan ser acreedor a la elección divina, que le hagan ser merecedor. La elección es gratuita. Yahvé la ha elegido para convertirlo en portador de justificación, no porque sea justo. Yahvé le ha visto justo ante él. Lo ha transformado en un elemento justificador y gratificador. Es muy importante porque introduce la doctrina de la gracia. Yahvé elige para salvar y Yahvé dota de una misión concreta para salvar. Al gozar del favor de Yahvé, Noé no se va a transformar en un ser angélico, no va a cambiar fundamentalmente su modo de ser. Sus debilidades seguirán ahí. Recordad el famoso episodio de la viña, de la borrachera, de la maldición de uno de sus hijos, pero la gracia de Dios sí que está actuando en él. Sin embargo, el favor de Yahvé seguirá actuando en Noé y en sus descendientes. Y Yahvé ha abierto un cauce de salvación eligiendo a una persona para que sea portador de esa vía de salvación para los demás. Bueno, Noé, por tanto, es anuncio de promesa de justicia. Noé es imagen y tipo de Abraham y finalmente es tipo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel también ha sido elegido como Noé para ser portador de la presencia divina y de la salvación. Bueno, eso sería la clave fundamental que tiene el relato no P del diluvio. El relato P no tiene las mismas preocupaciones existenciales, que va. Tiene un mismo punto de partida, constata la corrupción y la violencia universal imperantes en el mundo y ve en ello lo contrario a qué, al orden de la creación. Es decir, el comportamiento humano está llevando a una posición caótica. Génesis 6:12 contiene una observación que retoma dándole la vuelta a esa observación. La valoración hecha por Dios después de haber creado el mundo y sus moradores. Dios ve que era muy bueno, pero después Dios lo que ve es que todo estaba fatal y que el hombre era muy malo. ¿Qué es lo que hace? Dios decreta el estado contrario, decreta el diluvio. Lo que hace es levantar acta de la situación mediante una sanción ajustada a la realidad. El hombre se ha vuelto un ser caótico. Volvamos pues al caos primigenio. El autor sacerdotal no plantea la turbadora cuestión, la cuestión insidiosa de la incoherencia entre un Dios creador y una escritura malvada. ¿Qué va? Su relato pretende explicar por qué la humanidad no vive en un mundo ideal tal como Dios lo creó en su origen. Fijaos bien una cosa muy curiosa. El autor no sacerdotal le ha dado respuesta a esta pregunta en los capítulos 2, 3 y 4 del Génesis y en este comienzo del diluvio, en su relato del diluvio. Pero el autor sacerdotal, desde el capítulo 1 hasta aquí, no le ha dado respuesta a esa pregunta. Se la da aquí, precisamente en el diluvio. La respuesta al mal del hombre, a la existencia del mal en el hombre, la da en este relato del diluvio. Bueno, se contenta el autor con desarrollar los planes sucesivos de Dios sobre el mundo y la humanidad. Por ejemplo, en este caso, pues Dios decide de crear el mundo. Yo hice la creación, separé las aguas, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a abrir las compuertas celestes y las fuentes del abismo de manera que lo que yo separé se vuelva a unir. ¿Qué representa aquí la figura de Noé? Bueno, pues Noé aparece como un hombre justo e íntegro que caminaba ante Dios. Aquí sí, aquí Noé es salvado por su justicia. Dios hace de él su compañero y su confidente y le informa de la decisión de aniquilarlo todo. De manera que pues viene todo el tema de el arca y todos los preparativos de Noé. Como trasfondo del relato, un nuevo futuro se prepara, un futuro que será religioso. ¿Por qué el futuro va a ser religioso? Tenemos un autor sacerdotal y tenemos los detalles de la construcción del arca y la cronología detallada de la misma que prefiguran el templo y el culto. Es decir, el arca va a ser un prototipo del templo. Por eso se dan tantos detalles en su construcción, por eso se dan tantos datos cronológicos. Fijaos bien que si bien nos ponemos a leer detenidamente el relato de la construcción del arca, veremos que tiene 3 estancias, igual que el templo. Comprobarlo con 1 de Reyes 6:1-9. Por tanto, el arca es una especie de maqueta del templo. También tenemos los datos cronológicos. El diluvio acaba el primer día del primer mes. Igualmente,
puesto en paralelismo con la orden que recibe Moisés de levantar la tienda el primer día del primer mes, Éxodo 42. Fijaos bien que la duración del diluvio es de 1 año, el mismo tiempo en que tarda en estar dispuesta la tienda del encuentro, Éxodo 40, 17. Para P, el diluvio marca una línea divisoria, casi una decreación, como yo acabo de decir hace un momento a partir del cual un nuevo mundo se ha creado, claro, porque se destruye el mundo anterior, se pone borrón y cuenta nueva y se empieza con el justo Noé y con una especie de resto de todos los seres vivientes, digamos, para volver a recrear, un embrión que vuelva a recrear lo que existía. Aquí quizá la figura del resto de Israel esté presente incluso en toda esta teoría, ¿no? El diluvio es fundacional e inaugura, por tanto, una nueva era. Noé es, curiosamente, el nuevo Adán. Y se repite, por tanto, el mandamiento que se le dio a Adán, creced y multiplicaos, 9:1-7. Pero hay variantes. El dominio sobre los animales y sobre el mundo adquiere aquí un sesgo más violento. A partir de ahora, entre los seres humanos y el mundo animal, desaparece la confianza y surge el miedo porque los animales se van a convertir en el alimento del hombre. Aquí donde el hombre empieza a comer carne, aquí donde los veganos ya no les gustaría tanto el texto. El alimento del hombre, como digo, con la única prohibición, fijaos bien, solo hay una prohibición, la de beber la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la sede de la vida y pertenece a Dios. Ahí tenéis una serie de textos, fundamentalmente de Levítico, por ejemplo, Levítico 7:27, incluso de Deuteronomio 12:23. La sangre, por tanto, es sagrada, no puede el hombre disponer de ella porque es sede de la vida. Esto lo estudiaremos bastante bien cuando veamos el sistema sacrificial. La sangre del hombre es ya la sangre más sagrada por excelencia, todavía mucho más que la de los animales. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido sencillamente, según la naturaleza sacerdotal, creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la sangre del hombre es totalmente inviolable. El hombre tiene que ser sagrada para los semejantes. ¿Qué característica tiene la creación postdiluviana? Bueno, pues de alguna manera es más imperfecta que la anterior. Ya no es y vio que todo era muy bueno. Pues integra de ahora en adelante, con la anuencia de Yahvé, la maldad de las criaturas y la hostilidad entre ellas. Si os fijáis bien, veis cómo cada autor explica la situación. El autor Nope lo explica diciendo que Yahvé se resigna a que el mal anida en el hombre y va a buscar planes alternativos para reconducirlo al bien. En el autor sacerdotal, Yahvé también constata el mal y decide recrearlo todo de nuevo, pero ya no va a ser una creación tan buena y tan óptima. Ya tiene que admitir la presencia de que el hombre pueda desafiarle e inclinarse a el mal. Bueno. Bien, la nueva era que inaugura el diluvio va a ser sellada con una alianza que curiosamente es unilateral. Una alianza que es eterna y que es gratuita y que lleva una promesa. Jamás habrá otro diluvio. Es decir, fíjate bien, como hay toda una reinterpretación y una nueva configuración teológica respecto a los textos mesopotámicos. O sea, Yahvé no amenaza más la tierra, no va a haber más un diluvio y el compromiso lo adquiere él de manera definitiva y gratuita. ¿Qué garantía hay? Pues la garantía que hay para esta alianza es la señal del arco iris como signo de renovación. Cuando estoy en clase presencial le pregunto siempre a los alumnos, bueno, ¿por qué el arco iris? Y la gente empieza a dudar, a vacilar. El arco iris sencillamente porque es no por los colores, no por ser un fenómeno atmosférico, no, sino porque es un arco, el arma de guerra. Igual que Ulises cuelga su arco cuando vuelve de la guerra, Yahvé cuelga su arco en el cielo como signo de paz para los hombres. Cuelga su arco como signo de paz para los hombres. Bien, Noé se convierte en el antepasado de toda la humanidad postdiluviana. El diluvio tiene, por tanto, la función de ser el tiempo de los orígenes. Hay una rata aquí, de ser, falta un ser, el tiempo de los orígenes, de aquel en el que viven los destinatarios del relato. Un tiempo caracterizado por la violencia y por la fagocitación del hombre por los animales. El hombre puede comer animales y puede utilizarlo para los sacrificios. También aparece por primera vez el sacrificio religioso.
Otro elementito que es un colofón al diluvio, bueno, pues el famoso episodio de la viña que planta Noé y la maldición de Can. Recordad, Noé planta una viña, descubre el vino, aquello sustancioso, se emborracha y uno de sus hijos, Can, aprovecha para ver la desnudez de su padre. Este texto comporta un pecado primigenio, sería como el pecado primigenio postdiluviano, y está puesto en paralelo con el pecado de Adán y Eva. Hay una correspondencia estructural muy significativa y que ilumina con bastante claridad la exégesis de los dos pasajes. Hay un pecado que ocurre en conexión con el entorno natural, con la Adamá. Claro, Adán ha plantado una viña y el hombre está, y los primeros padres están en el jardín. Concretamente es una planta, ¿no? En un caso el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en este caso la vid. Hay también una connotación sexual. Adán y Eva estaban desnudos y casualmente Can decide ver a su padre desnudo una vez que se ha emborrachado, ¿no? Can es funcionalmente la contrapartida de la serpiente. Es el que decide romper los límites. Ver la desnudez de su padre, que en el Próximo Oriente es una ofensa enorme, el pudor y el honor, pues es una gran transgresión y es comparable a la transgresión de Adán y Eva en el capítulo 3. Bueno, los dos relatos terminan con una maldición que provoca el estado actual de cosas, claro. La maldición hacia Adán y Eva y la serpiente provoca la situación en la que los hombres viven ahora, la condición de hombres y mujeres y de serpientes. Y después, en el caso nuestro, en el caso de Can, provoca también el estado de cosas actual, el sometimiento de los cananeos a los israelitas. ¿Por qué los israelitas tienen la tierra de los cananeos y los cananeos no están sometidos? Porque recibieron una maldición, dado que su antepasado, su epónimo, Can, vio a su padre desnudo. ¿De acuerdo? Pues esto por lo que respectaría al relato del diluvio. Bien. Y habría que culminar también con el relato de la Torre de Babel, pero no sé si decirlo ahora porque quisiera verlo con más nitidez, pero bueno, que sí, quizás para terminarlo lo haríamos ahora, como tampoco tenemos el tiempo tan ilimitado, pues lo hacemos ahora. Es un relato pequeño, Génesis 11:1-9, pero es una obra maestra, también del autor Nopé. Cuando nosotros vemos el relato, vemos que los hombres se congregan en torno a la llanura de Senaar y toman una decisión muy curiosa. Deciden, son un solo pueblo y una sola lengua. Están caracterizados por la unidad. Bien. ¿Y qué es lo que pretenden? Pretenden vamos a juntarnos todos para no dispersarnos sobre la faz de la tierra, para que no nos dispersemos. Es decir, pretenden transgredir el mandato inicial de Dios. Dios le pide que se dispersen, que crezcan y se multipliquen, y ellos quieren hacer todo lo contrario y después deciden hacerse un nombre. ¿Por qué un nombre? Pues la fama, el renombre, el perdurar, pero ese nombre que perdura lo veremos en la vocación de Abraham. No puede ser obtenido por el hombre por su propia cuenta y riesgo, no puede arrebatar el nombre, sino que el nombre será Yahvé el que lo prometa y el que lo dé. A Abraham le prometerá un gran nombre y en su nombre se van a bendecir todos los pueblos y razas de la tierra. Y es la única manera, a través de la vocación de Abraham, como van a encontrar unidad más allá de la dispersión. Es decir, el hombre no puede forzar esta unidad no dispersándose, no puede obtener su nombre por su propia cuenta, debe recibirlo de Dios. El propósito, el autor lo presenta como muy descabellado, ya que construyen una ciudad, signo del entorno urbano, signo del esfuerzo común, y una torre que tiene que alcanzar el cielo, una empresa civilizadora que es una torre que tiene que alcanzar el cielo. Pero desde el principio aparecen las contradicciones en el texto. Alcanzar el cielo es un intento prometeico de entrar en los dominios de lo divino, pero van a usar unos materiales muy inadecuados, van a usar ladrillos y van a usar betún y argamasa para construir aquello. Cuando uno quiere hacer una construcción duradera, utilizaría piedra y usa un material efímero. El autor se ríe desde el principio de la obra de los hombres. Es más, Yahvé tiene que bajar para ver qué es lo que están haciendo allí. El hombre está haciendo un simulacro, un mal remedio de lo que sería alcanzar el ámbito de la divinidad. Esa torre que alcanza el cielo no es
no está al alcance del hombre construirla, será Dios quien la construya, lo veremos en el relato de los patriarcas, en la escala de Jacob, es Dios el que puede unir el nexo, puede establecer el nexo entre lo humano y lo divino, no lo puede hacer el hombre, por mucho que se empeñe esa escala, esa torre no la pueden construir ellos. Así que va a surgir una crisis entre los hombres. ¿Qué es lo que constata Dios? Dios se acerca y ve que la empresa civilizadora de la humanidad tiene un punto descabellado porque dice, y esto solo es el principio, nada de lo que hagan les será imposible. Si leemos el texto superficialmente diríamos, bueno, así que Yahvé está envidioso de que el hombre pueda tener logos. No, el hombre se ha empeñado en un camino descabellado y llegará hasta sus últimas consecuencias dañándose a sí mismo de manera infinita. Por tanto, Yahvé no puede permitir ese daño que se autoinflige el hombre. Recordad el Salmo, cuando Yahvé se enfada realmente con Israel, dice, los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Es lo peor que le puede pasar al hombre, que Dios lo deje a su arbitrio. Dios, como buen padre, tiene que corregir. Y entonces, ¿qué hace? Otra constatación. El autor siempre tiene constataciones, pero que él pone bajo la voluntad de Yahvé. Constata que el hombre no se entiende, que tiene distintas lenguas, que tiene distintos criterios, que tiene distintos pareceres, pero siempre él pone a Yahvé como protagonista de esto, de la confusión, porque Yahvé siempre es el que rige la historia para él. Él no concibe una acción humana independiente de Yahvé. Así que lo que ocurre es que el hombre tiene un lenguaje distinto y no puede hacer una empresa civilizadora al unísono. Se confunden las lenguas, el hombre se divide y al final no tiene más remedio que a pura fuerza cumplir el mandamiento de Yahvé de dispersarse sobre la tierra y dejar de construir la ciudad por fuerza, debido a esa incomunicación en la que se ha visto sumido. Es el final de esta empresa civilizadora en el que el hombre tiene que retomar, digamos, por su propia debilidad, la orden de Yahvé de multiplicarse y de diseminarse por toda la tierra, un hombre dividido que no se entiende. ¿Dónde se va a solucionar el conflicto del no entendimiento de los hombres? Pues la antítesis de Babel es Pentecostés. El relato termina así, la Torá se llama Babel, de una etimología que ellos quieren tomar de lo balal, que significa confundir, porque el hombre confunde allí sus lenguas y no se entiende. Este relato primigenio pues escenifica también las dificultades de los hombres para crear una empresa común al margen de Dios. Será Dios el que a través de un nuevo personaje, como el patriarca Abraham, pues llevará a cabo ese camino que vaya conduciendo a los hombres a una unidad y a un lenguaje común. Pero de momento acaban dispersos. Bueno, por tanto, descubrimos, para terminar, una dinámica común en estos relatos, que es la siguiente: un desorden creado por el pecado, una acción punitiva de Yahvé, pero punitiva siempre para corregir, es una acción paternal. ¿Por qué Yahvé corrige? Corrige porque es el padre tal como se concibe en la antigüedad, no es el padre de hoy en día que es el amigo de mi hijo, incluso el padre que aprende del hijo, son cosas que para un hombre de la antigüedad es un desatino. Bueno, en realidad para un hombre moderno, esto de estar constantemente aprendiendo de los hijos y no enseñar nunca nada, también sería bastante un desatino, pero en fin. Una acción punitiva de Yahvé. Y al final el hombre encuentra una vía de salvación precisamente gracias a esa acción punitiva. ¿Sí? El castigo sirve para que el hombre encuentre una vía de aprendizaje, saque unas consecuencias y pueda seguir adelante. Si esa punición no se produjera, el hombre no podría seguir adelante. El hombre iría haciéndose el mal hasta ser infinitamente desgraciado. Bueno, pues esto es básicamente la explicación de estos relatos, muy a grosso modo, porque las clases online pues no dan tanto de sí como las otras, pero bueno, cualquier pregunta ya sabéis, algunos de vosotros me preguntáis, veo que estáis en contacto conmigo y me preguntáis, me la hacéis por los medios que ya sabéis. Buen trabajo para todos y hasta la próxima.